Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que subimos un videíto. Ahora amigas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta preciosura de gorrito que ven acá. Fíjense amigas, este gorrito es para una talla de 6 a 12 meses, pero no se preocupen porque aquí en este canal les damos todas las tallas para todas las edades, así que eso no es un problema. Fíjense amigas, este gorro es muy fácil de hacer. Le vamos a estar explicando todo paso a paso, desde la base, la bandita que ven acá. Le vamos a estar explicando esa partecita, estos puntos en trencitas y el pompón. Entonces amigas, ahora sí podemos comenzar, pero antes vamos a mostrarles los materiales. Amigas, para hacer este gorrito vamos a estar usando dos tipos de ganchos. Para hacer la bandita, esta partecita de acá, vamos a estar usando el gancho número 4.0 milímetros. Y para hacer la parte de acá, vamos a estar usando este gancho que es de número 4.5 milímetros. Allí pueden ver, vamos a estar usando nuestra lana, obviamente de 3 milímetros. Aquí pueden ver 3 milímetros, también nuestra aguja lanera y nuestra tijera. Entonces amigas, ahora sí podemos comenzar con la elaboración. Muy bien amigas, aquí tenemos nuestra lana y nuestro gancho. Como les dije, para nuestra base vamos a estar usando el número 4.0 milímetros. Vamos a comenzar amigas haciendo 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos las 8 cadenas. Un dato importante es que si tú quieres hacer este gorrito para talla más pequeña, solo tienes que hacer 5 cadenas para que la base no te quede tan ancha. Y si quieres hacerlo para una persona adulto, tienes que hacer de 10 en adelante cadenas. De todas maneras amigas, esto es opcional. Ustedes los pueden hacer del tamaño que ustedes quieran a su gusto. Por ejemplo, en mi caso yo solo hice 8 cadenas para esta talla de 6 a 12 meses. Entonces vamos a comenzar, nos vamos a regresar a la 8, a la 7, perdón, y vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a la que sigue, un punto bajo, a la que sigue, con un punto bajo, a la que sigue. De manera amigas que la secuencia por esta vuelta es regresarnos por toda la cadena, haciendo un total de 7 puntos bajos en cada cadena, amiguitas. Muy bien amigas, aquí tenemos los 7 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, es hacer una cadena. Nos vamos a la parte de atrás, le dan vuelta a su tejido y comienzan a hacer puntos bajos por toda esta vuelta. Un dato importante y es que tienen que coger la hebrita de acá. Esta hebrita, esta hebrita, esta hebrita. No van a agarrar el punto completo, sino solo la hebra de atrás. Esto lo van a hacer en todas las vueltas, amiguitas, así que pendientes con esos detalles. Muy bien amigas, aquí vamos a terminar con este punto de acá. Este siempre está escondidito, pero allí se ve, ahí está amigas. Otra cosa que tienen que hacer y es que deben estar pendientes de sus puntos. Si en la primera vuelta les salen 7 puntos, en todas sus vueltas a medida que van tejiendo les tienen que salir 7. No se lo vayan a comer amigas, así que pendientes. Hacen una cadena y se van a la parte de atrás y empiezan otra vez a tejer cogiendo su hebrita de atrás. Muy bien amigas, así es como tienen que tejer ustedes y así van a tejer una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la talla. Por ejemplo amigas, para 0 a 3 meses ustedes van a hacer sus vueltas, una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la medida de circunferencia de 33 a 35 centímetros. Acuérdense amigas que esto es opcional, ustedes pueden escoger cualquiera de esas tallas que esté en el promedio de 30 a 35. Para 3 a 6 meses ustedes van a tejer de 35 a 40 centímetros.
para 6 a 12 meses, de 40 a 45, de 1 a 3 años, de 46 a 50 centímetros, de 4 a 10 años, de 48 a 52, adolescentes, que eso incluye niños de 10 años en adelante, de 52 a 55, y adultos de 55 a 60 centímetros. De manera, amigas, que como nosotros vamos a estar trabajando la talla de 6 a 12 meses, vamos a tejer nuestras vueltas hasta que tengamos la medida de 42 centímetros. Así que, amigas, vamos a continuar. Muy bien, amigas, aquí ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Fíjense, ya les voy a medir para que ustedes vean, amigas, que nos mide un total de 42 centímetros. Aquí podemos poner el 1. Listo, amigas, aquí está, vean, 42 centímetros. Ahora, amigas, vamos a proseguir a cerrar nuestra bandita. Vamos a juntar esas dos puntitas así. Vamos a juntar esta punta con esta de acá, amigas, y sacan su hebra. Entonces ahora van a tejer por toda esta vueltita cogiendo hebrita de acá y hebrita de acá, de manera que van a cerrar. Así que vamos a continuar. Listo, amigas, ya hemos cerrado nuestra bandita acá. Fíjense cómo se ve ya circular. Ahora, amigas, algo que les quiero decir es que aquí este es el lado revés de nuestro gorro. Fíjense, aquí es donde hemos cerrado. Pues yo les quiero decir algo, amigas, y es lo siguiente. Este gorrito, como se dan cuenta, no tiene el doblez. Yo no lo hice para que tuviera esa función, pues, de estar dobladito. Este sí lo voy a hacer con ese doblez. De manera que si tú vas a continuar tejiendo sin necesidad de hacer este doblez porque no te gusta, no lo quieres y lo quieres así, que la bandita se vea así, solo tienes que voltear tu tejido de esta manera y te queda del lado derecho. Fíjense, aquí es, y así les va a quedar. Pero yo en mi caso, como voy a trabajar, voy a hacer mi gorrito con ese doblez allí, entonces yo voy a tejer así, amigas, de este lado, para que cuando ya tengamos nuestro gorro finalizado, que tengamos que hacer el doblez, nos quede del lado derecho. No sé si me expliqué, amigas, espero hayan entendido. Ahora, amigas, como les dije, esta partecita de lo que sería el punto de trencitas, yo lo voy a tejer, amigas, con mi crochet de 4.5 milímetros. Pero, amigas, si tú lo estás haciendo con esta misma aguja que yo, que es la 4.0, no hay problema, tú puedes hacerlo con esa misma aguja. Yo cambio de agujas es porque para mí es más cómodo, ya que este punto es bien pegadito. Si lo haces con un gancho mucho más grande, pues se te va a hacer más fácil trabajar, pero si tienes un gancho más pequeño no hay problema. Vamos a meter aquí nuestro gancho en el primer huequito que está allí. Ok, empezamos con una cadena. A partir de ese mismo huequito, fíjense aquí donde hicimos la cadena, vamos a hacer un punto bajo allí mismo. Entonces continuamos puntos bajos por toda mi vuelta. De todas maneras, amigas, él les va a indicar dónde, solito, dónde tienen que poner su gancho. Donde está aquí hundidito hay un punto, donde está levantado hay un punto, donde está hundidito hay un punto, y así sucesivamente. De manera, amigas, que yo voy a continuar haciendo mis puntos bajos por toda mi vuelta. Ya hemos terminado nuestra vuelta de puntos bajos. Ahora, amigas, viene lo bueno. Así que aquí presten mucha atención a todo lo que vamos a hacer. Vamos a levantar nuestro tejido con una cadena. Y a partir de aquí vamos a hacer, amigas, 4 puntos bajos por ahora. 2, 3, 4. Fíjense, amigas, tenemos 4 puntos bajos. Aquí arriba de este último punto vamos a levantar nuestro tejido con 6 cadenas.
Listo, amigas, ya tenemos 6 cadenas y ahora vamos a enganchar nuestro punto aquí. Fíjense, aquí es donde hemos terminado este de acá, pues lo vamos a enganchar en el punto que sigue, este de aquí, y hacen un punto bajo. Vean, amigas, así es como les tiene que quedar. Vean que no nos estamos saltando ningún punto. Pareciera que sí porque se ve abiertito, pero lo que hace que quede abierto son las cadenas. Así que fíjense, estamos haciendo un punto en cada espacio. Vamos a contar a partir de este punto bajo 4 más. Ese punto aquí donde cerramos nuestra cadena cuenta como un punto, entonces llevamos 2 y tenemos 4. Bien, 4 puntos bajos. Continuamos con las 6 cadenas, 6 cadenas, y vamos a enganchar nuestra cadena aquí. Fíjense, aquí es donde está el punto que hicimos con la cadena. Vamos a engancharlo en el que sigue y hacen su punto bajo, amigas. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Recuerden que este cuenta como 1. Muy bien, amigas, ya tenemos 4 puntos bajos con 6 cadenas. Amigas, esto que estoy haciendo va para todas las tallas. Y aquí, amigas, lo que sigue es para todas las tallas. Más adelante tengan un poco de paciencia porque les voy a dar las tallas en altura, así que no se preocupen. Hicimos nuestras 6 cadenas, metemos aquí en el punto que sigue y hacemos un punto bajo. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos. Hacemos nuestras cadenas, son 6 cadenas, amigas, recuerden, 6, y hacen su punto aquí, no, porque aquí es donde está el punto de la cadena, ahora aquí. Y básicamente, amigas, esta va a ser la secuencia por esta vuelta. Hacen 4 puntos y arriba del último punto hacen sus 6 cadenas, luego enganchan en el que sigue y así van a seguir la secuencia por esta vuelta. Muy bien, amigas, ya estamos a punto de terminar, ya hemos hecho nuestras 6 cadenas. Ahora vamos a enganchar aquí, amigas, justo aquí, y hacemos el punto bajo y ahora deslizamos acá y hemos cerrado nuestra vuelta, amigas, así de sencillo. Ahora, amigas, para la vuelta 2 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una cadena, nos vamos al lado de revés, y fíjense lo que vamos a hacer. En esta vuelta no vamos a hacer las cadenas, sino que vamos a hacer una vuelta de puntos bajos y vamos a cerrar esto así, vean. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Este punto lo hacen, amigas, siempre recuerden hacer este punto, no se les vaya a olvidar. Hacen su punto donde está la cadena, su punto bajo, por supuesto, y de aquí saltan al otro punto donde termina la cadena, que es este de acá, por detrás. Y fíjense cómo queda esto así, vean, cerradito. Ahora vamos a hacer puntos hasta que lleguemos a donde está la cadena, que es este de acá. Fíjense, pasamos a este de aquí, donde termina la cadena, y hacen su punto bajo. Continúan. Llegamos a la cadena, hacen su punto allí, nos pasamos al punto donde termina la cadena. Sí, este de acá, hacen su punto bajo, el punto de la cadena, pasamos al otro punto donde termina la cadena y hacen su punto bajo. El punto de la cadena, pasamos ahora al otro punto por detrás, amigas. Siempre recuerden dejar este hacia. Entonces, amigas, así es como van a seguir por esta vuelta.
llegamos al punto de la cadena. Ahora pasamos al otro punto donde termina la cadena y cierran con su punto bajo. De manera, amigas, que esta va a ser la secuencia por esta vuelta. ¿Se dan cuenta, amigas? En una vuelta hacemos las cadenas y en la otra vuelta nos pasamos al lado revés y cerramos las cadenas con punto bajo. Vean, así es como les tiene que quedar. De manera, amigas, que vamos a continuar por esta vuelta y luego nos veríamos acá al final para comenzar a hacer otra vuelta con cadenas. Así que, amigas, continuemos. Amigas, ya hemos terminado esta vuelta. Vamos a deslizar aquí donde hicimos la cadena. Y listo, amigas, ya tenemos nuestra vuelta finalizada. Vamos a hacer una cadena y ahora nos vamos a ir al lado derecho para hacer nuevamente las cadenas. Así que prosigamos con 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Una vez que ya tenemos los 4 puntos, vamos aquí arriba de ese último a hacer 6 cadenitas. Muy bien, amigas, ya hemos terminado las cadenas. Ahora vamos a enganchar aquí, fíjense. Aquí es donde empezamos a hacer las cadenas, en el punto que está de las cadenas. Vamos a enganchar, amigas, ahora en este de acá. Fíjense, aquí es donde hicimos las cadenas y ahora nos vamos a cerrar aquí con un punto bajo. Vamos a continuar con 4 puntos. Recuerden que donde cerramos con la cadena equivale como un punto y hacemos los 4. Vean, 4. En este de acá vamos a levantar con 6 cadenas. Ya las tenemos, metemos en este de aquí. Vean, así es como se les tiene que ver, amigas. Vamos a hacer 4 puntos. Listo, amigas, vamos a hacer las 6 cadenas. Listo, enganchamos en este de aquí con un punto bajo. Continuamos, hacemos el último y vamos a levantar con 6 cadenas. Enganchamos aquí y luego continuamos con 4 puntos, contando este, por supuesto, las cadenas, 4 puntos, las cadenas, y así van a continuar por esta vuelta. De manera, amigas, que continuemos. Listo, amigas, ya hemos terminado esta vuelta. Solo nos queda cerrar nuestra cadena aquí en este punto de acá. Hacen su punto bajo y luego deslizan aquí donde hicieron la cadena al inicio. Y así es como se les tiene que ver la vuelta 3. Vean, amigas, qué preciosura. Ahora, para la vuelta 4, amigas, y va a ser la última vuelta que voy a explicar, porque después vamos a avanzar nosotros acá y ustedes allí también van a avanzar. Vamos a hacer otra vuelta más del lado revés. Hacemos una cadena, siempre acuérdense de esto. Vamos a la parte de atrás y pues vamos a cerrar las cadenas con puntos bajos. Entonces, amigas, aquí el inicio de mi cadena, hago un punto, nos pasamos al final de la cadena, dejen esto por detrás y hacen su punto bajo cerrando la cadena. Vamos a hacer puntos hasta que lleguemos a la cadena nuevamente. Aquí hemos llegado, nos pasamos al final de la cadena y cerramos con un punto bajo. Llegamos a la cadena nuevamente, nos pasamos, amigas, a la otra cadena y cerramos con un punto bajo. Nuevamente acá, un punto, el punto de la cadena, cerramos en el donde termina la cadena y así, amigas. Esta va a ser la secuencia por esta vuelta, amigas. La cadena, hacemos el punto de allí, nos pasamos a donde termina mi cadena y cerramos.
Entonces, amigas, una vez que terminen esta vuelta, ustedes hacen la cadena, luego se pasan para acá y vuelven a hacer la vuelta de cadenas. 4 puntos, una cadena, 4 puntos, una cadena. Y así, amigas, vamos a continuar hasta que tengamos la altura que estamos buscando. Amigas, un detalle súper importante es que vamos a acercar un poco, yo voy a sacar mi cuenta de altura a partir de acá, porque recuerden lo que les dije al principio, que esta base no va a contar porque la voy a doblar hacia arriba. Entonces, amigas, si tú vas a tejer tu gorro y quieres que no tenga ese doblez, sino que a partir de acá, entonces tú vas a contar tus centímetros de altura hasta aquí, de aquí para arriba. De manera, amigas, que a continuación les voy a dar las medidas de altura para todas las tallas. Si es para 0 a 3 meses, ustedes van a tejer, amigas, una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan de altura 11 centímetros. Si es para 3 a 6 meses, la altura que van a hacer es de 12 centímetros. Si es para 6 a 12 meses, la altura va a ser de 15 centímetros. Si es para 1 a 3 años, la altura va a ser de 18 centímetros. Si es para 4 a 10 años, la altura va a ser de 19 centímetros. Adolescentes, la altura va a ser de 20. Adultos, la altura va a ser de 21 centímetros. De manera, amigas, que nosotros vamos a continuar. Recuerden lo que les dije, amigas, que todas estas alturas va a depender de si ustedes quieren hacerlo con el doblez o sin el doblez. Si lo quieren sin el doblez, ustedes van a contar sus centímetros a partir de acá. Hacen sus vueltas y cuentan. Y si lo quieren con el doblez, pues ustedes van a contar sus centímetros a partir de acá. Ahora sí, amigas, ya no queda más que decir, sino que continuemos. Muy bien, amigas, ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Vean nuestro gorrito, cómo se ve. Espero, amigas, el de ustedes también les haya quedado igual. Vean, recuerden que esta es una talla de 6 a 12 meses, por lo tanto hicimos un total de 15 centímetros. Ya les voy a probar con la cinta métrica para que ustedes vean. Y también, bueno, como les dije, solo vamos a medir a partir de acá porque nosotros vamos a usar este doblez. Así que este no cuenta. Vean, amigas, aquí tenemos 15 centímetros. Vean, ahí se ve clarito. Ahora, amigas, ya por aquí, ya hasta ahora, ya no vamos a hacer más vueltas como estábamos haciendo. Ya a partir de acá lo que vamos a hacer es unir todas estas hebritas que están acá. Con mucha paciencia, amiguitas, unimos y unimos todo hasta que terminemos. Así que ya les voy a explicar paso a paso cómo es para que comencemos a unir todas las hebritas. Por ejemplo, amigas, fíjense que aquí tenemos nuestras hebritas. Aquí ustedes las abren y les queda como un huequito. Vean, todas están igual. ¿Qué van a hacer, amigas? Bueno, ustedes van a abrir y esta de arriba, siempre van por la de arriba y la van a meter por debajo de esta. Fíjense, por el centro de la que está abajo. La de arriba la van a meter por el centro de la que está abajo. Y hacen esto. Vámonos con la que está arriba. Ahora ya vamos a usar esta, ¿ven? La metemos por el centro de la que está abajo. Ya esta me queda como la de abajo. Usamos la de arriba. La metemos por el centro. Si quieren usar su gancho para ayudarse, también lo pueden hacer, amigas. Metemos por el centro de la que está abajo. Ya esta queda aquí. Y vamos a ir metiendo hasta que lleguen a su final, hasta arriba. Meten por el centro de la que está abajo y así les tiene que quedar. Vamos a terminar esta, amigas, y vamos a hacer otra más para que ustedes vean cómo se hace. Yo trato de explicarles lo más sencillo posible, amigas, para que me entiendan. Vean cómo se les está viendo. Esta la metemos por este de acá, la sacamos y así.
Ahora toca esta, la metemos por aquí, la sacamos, la abrimos y metemos este por el centro de ese que está abajo, y con la última hacemos lo mismo, amigas, y así. Vean cómo se ve. ¿Se dan cuenta, amigas, lo precioso que se ve nuestra trencita? Queda bien apretadita y bien hermosa. Y esta la dejan así porque aquí vamos a unir con las disminuciones. Vamos con la siguiente, amigas. Bien, esta la meten por debajo, por el centro de la que está abajo. Vámonos con la que está arriba, la meten por el centro y así, amigas. Bien, vamos, esta por el centro, esta por el centro, esta por el centro, y así, amigas, van a hacer con todas. Así que ustedes, amigas, lo hacen con mucha paciencia, tratan de que les quede bien bonito, bien apretadito. Y así, amigas, nos vamos a ver cuando terminemos con todas nuestras de acá. Vean, con todas van a terminar ustedes así, amigas, como yo les estoy explicando. No vayan a hacer más, ni más ni menos, amigas. Así, tal cual como yo les estoy explicando. Como les dije, si se quieren ayudar con el gancho, lo pueden hacer así. Si se les hace más fácil, amigas, hacen así. Meten su gancho, agarran este. Amigas, un ratito. Y se ayudan con el gancho. Meten por aquí, agarran este y se ayudan. También pueden hacerlo así, amigas. Vean que lo fácil que es. Amigas, ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Vean cómo se ven nuestras trencitas. Vean qué hermoso. Aquí ya hemos doblado también para que ustedes vean cómo se ve. Así, ¿no? Para que vean este detalle. Ahora, amigas, ya vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Ya aquí ya no es necesario irnos al lado revés, sino que ahora vamos a hacer las vueltas con disminuciones de este lado. Entonces, amigas, vamos a hacer una cadena y van a hacer lo siguiente. Aquí agarran, vamos a hacer una disminución, agarran y vuelven a meter en el que sigue, sacan y les tiene que quedar así. Y ahora sacan. Aquí, como ya viene pues esta parte, fíjense, y aquí ya no vamos a coger acá, sino que aquí solo nos vamos a ir a coger este punto de acá. Y aquí, amigas, hacen su punto bajo normal. Vamos a continuar con una disminución. Meten aquí, meten en el que sigue y sacan su punto bajo con disminución. Meten aquí en este de acá, hacen su punto bajo y vuelven a hacer su disminución. Sacan acá la que sigue y aquí hacen su punto con disminución. Vuelven acá, su punto, hacen aquí, hacen acá y sacan. Ahora nos vamos aquí a la trencita, hacen su punto bajo y esto es lo que van a hacer por esta vuelta, amigas. Su punto, hacen acá su punto bajo con disminución, meten aquí y hacen su punto bajo. Esta va a ser la secuencia por esta vuelta, amiguitas. Vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya hemos terminado esta primera vuelta con disminución. Ahora vamos con la última, amiguitas. Mientras tanto, vean cómo se ve nuestro gorrito, ya va cerrando y así es como se ve. Déjame un like a este video si hasta ahora te está gustando y te está funcionando. Vamos a continuar, amigas, haciendo
la última vuelta con disminución, vamos a hacer exactamente lo mismo que la vuelta pasada. Pero esta vez vamos a coger las disminuciones. Por ejemplo, fíjense aquí, este de acá, agarran y luego pasan a la siguiente y cierran. Aquí agarran, pasan a la siguiente y aquí sacan. Aquí sacan, pasan a la siguiente y sacan su gancho. Aquí meten su hebra, su gancho, meten en la siguiente y cierran. Fíjense, van a coger dos, 1 y 2. Y así, amigas, van a seguir hasta el final. Vamos a continuar y nos veríamos acá. Amigas, ya hemos terminado esta segunda vuelta y la última vuelta con disminución. Vean, amigas, cómo se ve nuestro gorrito. Vean qué preciosura y cómo resalta bastante estos puntos de trencitas. Vean qué preciosura, amigas. Ahora vamos a continuar para ya cerrar lo que sería este hoyito que está acá. Vamos a cortar aquí con nuestra tijera. Dejamos un espacio más o menos larguito. Ok, ya hemos cortado. Vamos a alar esta hebrita y aquí vamos a ensaltar nuestra aguja lanera. Ok, amigas, ahora con nuestra aguja lanera vamos a pasar en forma de zigzag de esta manera. Sacamos por fuera, por dentro y así hasta que lleguemos nuevamente acá al inicio. Muy bien, amigas, ya hemos pasado. Ahora vamos a alar nuestra hebra así. Y ahora vamos a coser así, de esta manera, por todos lados acá en este hoyito para cerrar y asegurar bien. De esta manera, fíjense. Muy bien, ya hemos pasado muchas veces. Ahora vamos a cortar. Amigas, de esta manera nos ha quedado nuestro gorrito. Vean qué preciosura. Ahora, amigas, lo que viene sería la elaboración del pompón. Así que, amigas, vamos a proseguir a elaborar nuestro pompón. Muy bien, amigas, para hacer el pompón vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por nuestros dedos, como siempre les he explicado en mis videos, pero este es un espacio para esa personita que no sabe cómo hacerlo y que está por primera vez acá. Así que solo vamos a pasar de esta manera muchas veces. Así, vamos a tratar de cerrarlo un poquito, porque como es un gorro para bebé, pues por lo general el pompón no tiene que ser tan grande. Así que de esta manera, amigas, ustedes pasan muchas veces hasta que tengan el volumen que están buscando. Si lo quieren más pomposo, pues dan muchas vueltas, y si lo quieren con menos volumen, solo tienen que hacer pocas vueltas. Así que, amigas, de esta manera vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya tenemos todas nuestras vueltas aquí. Vean cómo se ve con bastante volumen. Vamos a cortar por acá porque con esto vamos a anudar. Ok, ya hemos cortado. Vamos a sacar con mucho cuidado. Quitamos aquí también. Y fíjense lo que van a hacer. Justo en el centro juntan como para que sepan, ¿no? Y ahora, amigas, van a pasar con la hebra más larga por todo el centro. Tratan de que quede justo en el centro y comienzan a pasar su hebra. Esta, que es la más pequeña, la pasamos por el lado contrario y ahora vamos a anudar acá.
Ahora, amigas, una vez que ya hemos nudado, vamos a cortar la hebra más pequeña. Y esta larga, amiga, nos queda para coserla a nuestro pompón y así pegarlo. Pero por ahora solo vamos a cortar por aquí y por aquí, que vamos a continuar. Muy bien, amigas, ahora vamos a proseguir a cortar acá. Fíjense lo que van a hacer, amigas. Presten aquí mucha atención en estos detalles para que no se pierdan. Van a cortar con su tijera por todo el centro, poco a poco. Muy bien, amigas, una vez que ya hemos cortado, ahora lo que vamos a hacer es tratar de peinar o más bien aplastar para ir a cortar con nuestra tijera para que nos quede bien pomposo. Así que vamos a proseguir a aplastar nuestro pompón de esta manera. Muy bien, amigas, una vez que ya está todo aplastadito, vean cómo se ve. Pueden apreciar cómo se ve. Ahora lo que vamos a proseguir es a poner nuestros dedos acá y vamos a cortar de esta manera para que nos quede bien derechito nuestro pompón. Muy bien, amigas, así es como nos ha quedado nuestro pompón. Lo hemos pulido con nuestra tijera y así es como se ve. Ahora, amigas, vamos a proseguir a pegarlo acá, o más bien a coserlo. Así que vamos a ensaltar nuestra aguja lanera con esta hebra que nos ha quedado. Listo, amigas, ya hemos ensaltado nuestra aguja. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Justo, amigas, en el centro van a pasar su aguja allí. Vean, así es como va a quedar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a pasar y así ustedes van a repetir, amigas. Una vez que sacan, luego meten otra vez por acá y sacan por aquí, y así sucesivamente hasta que ya tengan su pompón bien asegurado. Así que, amigas, nosotros vamos a continuar para no hacer más largo el video. Así que, amigas, continuemos. Muy bien, amigas, una vez que ya hemos pasado todas nuestras vueltas y nuestro pompón está bien asegurado, vamos a cerrar de esta forma. Pasamos, metemos por el centro y alamos. Nuevamente repetimos y aseguramos. Y listo, amigas, cortamos. Y bueno, amigas, de esta manera hemos terminado nuestro gorrito. Vean cómo se ve con su doblez tan precioso. Luego vamos a pegarle la marquita. Así es como va a quedar. ¿Qué les parece, amigas? También me encantaría que dejaras en los comentarios cuál ha sido tu favorito, si te gusta así sin el doblez o así también con el doblez. Y déjame también en los comentarios cuál ha sido tu favorito, si este azul o este fucsia. Así que, amigas, ya no queda más que decir, sino que te suscribas, actives la campanita y sobre todo le des me gusta a este video si así te ha gustado y te ha funcionado tanto como a mí. De manera, amigas, que esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.